Estamos en época de Semana Santa y tal vez aprovechando, digamos, un poco esta temporada quise salirme o cambiar de tema. No es que no esté pasando nada a nivel nacional o internacional, sí están pasando muchas cosas. La mayoría de ellas muy deprimentes, para ser sincero. Así que quise aprovechar este tiempo de Semana Santa tal vez para dirigirme hacia otros temas. O por lo menos otro tema que es más acorde con pues la época. Resulta que desde muchos años, incluso pues estamos hablando ya casi de décadas, porque yo alcancé a escuchar a Hitchens cuando estaba vivo. O sea, ya podríamos hablar de unos 12, 13 años tal vez. Fue que empecé a conocer a todos estos neoateos que han iniciado, o sea, han venido siguiendo este debate contra los creyentes, que ha tomado bastante fuerza. Entonces estamos hablando de Dawkins, Hitchens, Harris, Cross, o sea, pues toda esta cantidad de escritores, científicos, físicos, matemáticos y demás que, digamos, desde diferentes puntos de la racionalidad han intentado negar o acabar con, principalmente con la religión cristiana. Y digamos que ahí radica uno de los principales errores que tiene este movimiento, pero pues antes de pasar a eso, digamos que en aras del orden, pues voy a decir solo tres cosas, porque este tema pues obviamente va para muchísimo, demasiada tela para cortar, pero entonces pues en aras del orden señalar tres cosas básicamente. La primera es que el debate no tiene sentido porque es un debate de la irracionalidad contra la racionalidad, y eso pues de por sí cuando se enfoca el debate así, lo racional, la dinámica racional o seguir el método racional no tiene sentido porque no lleva a ninguna parte. Eso sería lo primero. Lo segundo es que el debate en todo caso está mal enfocado, porque básicamente el debate se enfoca en atacar a la religión, y no es a todas las religiones, digamos, como son mayoritariamente los ateos o mayoritariamente occidentales. El ataque va contra, primero, la religión cristiana, segundo, digamos, la religión judeo-cristiana, musulmana, y finalmente, como que muchas veces ignora o deja de lado las creencias de una gran parte de la población, como son los budistas, los hinduistas, los animistas y demás. Y tercero viene el tema que creo que también es fundamental en este debate, que es la vida después de la muerte. La conclusión a la que llegué, como para que pues ir en orden, la conclusión a la que llegué fue que este debate que ellos están planteando no tiene sentido. Y no tiene sentido por, básicamente, primero, el hecho de que pareciera que no fueran conscientes, digamos, de el objeto, digamos, de su ataque. Porque es que, si bien es cierto que los neoateos utilizan una cantidad de argumentos racionales y lógicos que van desde la ecuación matemática, la teoría científica, el uso, digamos, de evidencia científica, el argumento racional y lógico y sólido, y obviamente pues como en el caso de Hitchens, una pluma magistral. Digamos, a pesar de que usan todo eso, pues pareciera que no fueran muy conscientes que la creencia, como su nombre mismo lo dice, no juega por esas reglas. La creencia nunca, desde el momento en que se montaron las diferentes religiones, no se hicieron bajo el método científico. Lo que más bien es un trabajo interno, es decir, un tema más subjetivo, un ejercicio más de introspección de las personas, el cual realmente no necesita de validación del mundo exterior. Voy a tratar de explicar esto en unos términos incluso más propios de aquellos que les gusta la argumentación racional. O sea, cuando usted tiene una idea y esa idea no está demostrada científicamente, eso es lo que se conoce como una hipótesis. Una vez usted puede demostrar esa idea sin que queden, digamos, dudas con respecto a la razonabilidad de lo que se está diciendo, cuando se pueda demostrar siguiendo un método científico, esa idea ya deja de ser una hipótesis. Pero mientras sea una hipótesis, todas las hipótesis son iguales porque ninguna se puede demostrar. Para ponerlo en esos términos, la hipótesis de que Dios no existe
comparado con la hipótesis de que Dios existe, son exactamente iguales, es decir, son exactamente válidas, porque ninguna de las dos ha podido demostrar de manera determinante su validez. Lo cual, digamos, tiene para los ateos una carga adicional, porque el ateo es el que lleva la carga a la prueba, toda vez que el creyente no tiene necesidad de demostrar nada, porque una vez más el creyente no cree por un tema racional, no cree por un tema científico, no cree por un tema lógico. El creyente cree por un tema subjetivo, completamente subjetivo. Entonces el creyente no tiene ninguna intención o ninguna necesidad de demostrar científicamente que Dios existe. Los que sí lo han demostrado, por lo menos han insistido en este ejercicio de demostrar científicamente eso, son los ateos. Y hasta el momento pues no han podido hacerlo. Por ende, la hipótesis de que Dios no existe es igual de válida a la hipótesis de que Dios existe. Digamos que esto se ha intentado saltar un poco. Esta lógica se ha intentado saltar un poco con la afirmación que tienen ellos de decir: no tengo suficiente evidencia de que Dios exista. Hasta ahí, digamos, lo que hay, una vez más, en todo caso es una hipótesis que es válida, porque efectivamente pues a nivel objetivo tal vez no se pueda encontrar esa evidencia, pero en la medida en que sigue siendo una hipótesis porque no ha podido ser comprobada de manera fehaciente, pues es igual de válida al que dice: yo sí creo que Dios existe y tiene estas características. Entonces el segundo punto que quería tratar es, como lo mencioné anteriormente, que el debate está mal encaminado. Es decir, uno cuando los escucha hablar, escucha más que todo un intento por desvirtuar la religión, pero más que todo la religión cristiana y, como digo, en segunda instancia las demás religiones. Y desvirtuar la religión no necesariamente es una prueba de que Dios no exista. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque no hay relación realmente entre el uno y el otro. Se puede tener Dios en religión, claro, porque no, para eso existen los agnósticos. Y a veces pues me llama mucho la atención en el caso particular, por ejemplo, de Hitchens, que él, bueno, esto hablo más adelante, pero él termina a veces tomando una posición que pareciera mucho más cercana a un agnosticismo que a un ateísmo en realidad. Porque al final de cuentas, este razonamiento lógico, si uno le jala mucho la cuerda, pues al final de cuentas va a terminar inevitablemente en el sueño del agnosticismo, para bien o para mal. Pero volviendo al tema de los ataques a la religión, voy a poner un par de ejemplos muy claros. El primero es el de Lawrence Krauss. Es un tipo brillante, absolutamente brillante, un matemático, astrofísico, pues un hombre con todos los galardones, un científico de renombre. Ha hecho un trabajo muy fuerte para mostrar, digamos, la validez de la teoría del Big Bang y que el universo viene de la teoría del Big Bang. Pero, digamos, él lo hace enfocándose también bastante en la intención, digamos, de desvirtuar el mito de la creación cristiana del mundo creado por Dios en 7 días. Y lo primero que uno pensaría es un trabajo, digamos, del carácter, ¿no? De la envergadura, de utilizar los telescopios además, porque pues utilizan un equipo pues, bastante costoso para demostrar, llegar hasta los confines del universo, poder ver los confines del universo y así demostrar como la historia y la existencia, los orígenes del mismo. Pues digamos, el fin último de hacer eso es darle a la humanidad la posibilidad de dar un paso gigantesco en entender de dónde viene, cómo funciona el universo, cómo se puede utilizar, digamos, en beneficio de la misma humanidad. Ese debería ser como el fin último de una investigación así. Al fin de cuentas, desvirtuar el mito de la creación no sirve de nada si lo que se está buscando es demostrar que Dios no existe, porque realmente lo único que se está demostrando ahí es que la creación es un mito, según ellos. Pero digamos que para demostrar eso, que repito, no implica que Dios no exista, pues eso ya era más fácil hacerlo de otra manera, que de hecho ya se hizo. O sea, ya está, digamos, esta historia también está más o menos bien registrada. Cuando los hebreos los expulsan de Jerusalén, más o menos en el año 722 a.C., que los babilonios entran a invadir, pues los expatrian, se los llevan a Babilonia, y pues como suele suceder en, digamos, este tipo de situaciones, pues se viene a dar un intercambio cultural. Los hebreos se acercan a la cultura babilónica se acerca a la cultura hebrea, y los babilónicos tenían un libro que era su libro, digamos, religioso místico, que se llamaba el Enuma Elish, en donde se narraba el mito de la creación, y ese mito de la creación hablaba de la creación del mundo en 7 días,
pero pues a diferencia del mito hebreo, a diferencia de ese mito, esta creación en 7 días se dio más bien por una guerra entre los diferentes dioses que se fueron creando. Básicamente el hombre fue creado, según el idioma Elish, de una mezcla entre el polvo y la sangre del dios, de uno de los dioses más incompetentes que había. De alguna manera, digamos, había un desdén por el ser humano dentro de la mitología babilonia. El hecho es que en este intercambio pues los judíos toman, digamos, parte de ese mito y lo adaptan a la creencia de Yahvé para salir con el mito de la creación. Ya adelantémonos casi 1000 años y en el siglo 333, en el siglo III después de Cristo, cuando se monta el Consejo de Nicea, están todos los diferentes grupos cristianos discutiendo cómo vamos a tener, digamos, ese canon religioso, pues se adopta. Hay un consenso de aceptar que este mito creacional iba a ser el mito de la religión que estaban haciendo. Y ya, ahí tenemos como que la explicación de dónde sale el mito de la creación sin necesidad de haber gastado, digamos, todo eso para desvirtuarlo. En todo caso, una vez más, ahí no hay ninguna relación con demostrar o no la existencia de Dios. Solo se está demostrando que hay un mito religioso que no, digamos, se coliga con la realidad. Ahora, si se quisiera tomar ese camino, lo que habría que hacer básicamente es tumbar todos los mitos, no solo del cristianismo, habría que tumbar los del islam, los del judaísmo, los del sintoísmo, los del budismo, los del hinduismo, los del animismo y demás religiones existentes, y aún así, una vez más, la conclusión a la que se llegaría sería una conclusión agnóstica. No puedo determinar por medio de la religión que no existe Dios, luego lo que puedo determinar a ciencia cierta es que la religión es falsa, pero no que Dios no exista. Otro ejemplo el que había pensado bastante es este argumento que también es muy popular entre los ateos, que es el de que todos somos ateos con relación a los demás dioses excepto uno. Y digamos, el argumento tampoco es tan cierto, porque una vez más es un argumento que está pensado en función de la religión judío-cristiana. Y entonces, ¿cómo pasa? O sea, ¿cómo aplicaría para los hindúes? Digamos, la religión hindú en eso es muy compleja, porque de acuerdo con ciertas interpretaciones habría un solo Dios que es Brahma, pero pues hay otras interpretaciones según las cuales pues los más importantes son los 8 dioses principales. Y finalmente, pues lo que se conoce de la religión hindú es que pueden tener hasta 300 millones de dioses. Es la religión más politeísta que existen. O como se hace con el budismo, peor, porque el budismo no tiene. Para el budismo, digamos, hay una fuerza metafísica, unas leyes, digamos, metafísicas que de alguna manera rigen el universo, pero no hay un dios arriba, pues, o esa figura que tenemos, por ejemplo, en la religión judío-cristiana, no existe. Entonces hay que aplicaría. Muchos de esos argumentos, como lo digo, están centrados básicamente en un ataque a la religión judío-cristiana. Y atacar la religión judío-cristiana no necesariamente significa que Dios no exista. Entonces, por eso pongo este segundo punto como de duda, pues con respecto a los argumentos ateos. Y el tercero, que pues es el que más me ha llamado la atención, es el argumento de lo que pasa después de la muerte. A ver, uno de los temas que he llegado a concluir después de seguir, digamos, todos y pensar, digamos, en todos estos debates, todas estas ideas y todos estos argumentos, es que hay como un aspecto de la realidad en el cual la ciencia no ha entrado y pareciera ser que no puede entrar, digamos, que es un aspecto más propio de temas que están un poco más allá de lo físico, que es obviamente de lo que se ocupa la ciencia, de lo que se ocupa el método científico. Y obviamente hay unos temas físicos en los cuales la ciencia, digamos, está en su campo, y, digamos, dentro de ese aspecto no debería entrar tampoco, digamos, la otra parte. Es decir, creo que parte del impulso que tienen los ateos es por esto, porque en épocas anteriores como que el mundo objetivo se intentaba explicar por medio de la religión, y obviamente eso pues ya ha sido bastante desvirtuado, porque es la ciencia la que explica el mundo objetivo. Hoy, por ejemplo, hoy sabemos que los océanos se comportan de acuerdo a ciertos fenómenos meteorológicos y físicos y propios, digamos, de
de los océanos, sino porque Poseidón está actuando de una manera u otra. Por eso es que hoy en día nadie cree en Poseidón. Sabemos que los truenos y los relámpagos vienen de ciertos fenómenos atmosféricos, y eso se puede medir, se puede probar, se ha podido explicar de una manera completamente convincente, y por eso es que nadie cree en Thor o en Zeus. Pero, digamos, los dioses que quedan hoy en día, en los que la humanidad o la mayoría de la humanidad cree, son dioses que no se han utilizado tanto para crear para explicar fenómenos físicos, sino más bien para tratar temas, una vez más, que se escapan de ese, digamos, mundo físico, al que por obvias razones se llama el mundo metafísico. Y como que ese punto, hay varios puntos de inflexión ahí en donde pasan cosas que la ciencia aún no ha podido explicar. Probablemente en la medida en que se relacionan con el mundo físico, la ciencia los va a poder explicar en un futuro. Hasta ahora no ha podido. Y hay otros que están muy lejos, digamos, de solucionar. Y pues el más evidente y el que más me llama la atención es, digamos, lo que pasa después de la muerte. ¿Por qué? Porque la posición atea en esto tiene que ser clara, y en esto, digamos, como que ellos no pueden ceder por obvias razones. Y es que el único mundo que existe es el que podemos ver, el mundo físico, lo que se puede medir, lo que se puede sentir, lo que se puede comprobar. Eso es lo único que existe. Por ende, los seres humanos somos solo cuerpos, somos solo carne, somos solo materia. Así que al momento de la muerte, todo termina. En el momento en que un ser humano muere, hasta ahí llegó. No hay absolutamente nada más. Y esa posición no se puede, pues digamos, es modificable. Por eso es que me llamó mucho la atención en un debate que tuvieron Hitchens y Harris contra Christopher Hitchens, que es tal vez uno de los mejores, si no el mejor escritor ateo que ha existido, y Sam Harris, que también es un gran escritor del ateísmo, con un par de practicantes judíos, sobre el tema de lo que pasaba después de la muerte. Esta intervención de Hitchens me pareció muy particular. Saying that it's those of us who doubt the supernatural who have the failure of imagination. And good move. But there's no one who can't play this game. There could be an afterlife and no God. Why not? There could be many gods and no afterlife. There could be a God with a sense of humor where good people went to hell and evil people and evil people carried on as in his initial creation, ruling the roost. I'm willing to imagine, as Princess Leia says in Star Wars. I can quote literature and scripture too. She wants to borrow Harrison's starship, and he's reluctant, and her envoy says she's prepared to offer you more money than you can imagine. And he says, well, I can imagine quite a lot. I can imagine quite a lot too, but here's what we're meant to discuss, I think. Those who have claimed to know in advance the rules of reward and punishment and the actual details of the afterlife, people who actually have and continue to rule the mental lives of millions of people, who have to explain away things like Sam's 9 million dead children by saying, well, what happens to their souls? St. Augustine has to come up with an answer. He says they go to limbo. At least if they're not baptized Catholic, that's where they go. So millions of people for hundreds of years thought that's where their children were. A terrible form of sadism and mental serfdom that the church is now considering dropping. But that limbo was really real to people when it was imagined for them by a sadistic North African pseudo-intellectual. So it's not a failure of imagination to say that this use of imagination is perverse. Neither Sam nor I have said it's impossible that there be a post-life existence. We've just said that it's not knowable, not that it's not known. So surely the default position must be that it's those who have ever said that resurrection or an afterlife is a dogma who have the explaining to do. For myself, I'm very open to that. I like surprises. Como uno lo ve, digamos, en esta intervención de él, y a lo largo de ese debate se pudo notar bastante bien, Hitchens termina adoptando una posición más bien agnóstica contra una posición atea. Una posición, digamos, para los que no entienden bien estos temas, un ateo es el que
no cree que exista un Dios ni exista nada metafísico, simplemente el mundo físico y ya está. Mientras que y el ateo no cree, obviamente, digamos que no existe ningún tipo de Dios. Eso lo diferencia de un panteísta. El panteísta sí cree que existe un Dios, pero aunque pues ese Dios realmente es el universo, pero pues es un Dios. El hecho es que el ateo realmente solo cree en aquello que puede ver, y por eso su premisa principal es: si no tengo evidencia no me sirve, y no tengo evidencia de que Dios exista, luego no tengo por qué creer en él. El agnóstico, por el contrario, lo que dice es: si Dios existe, no puedo decirlo. O sea, yo no puedo realmente determinar si Dios existe o no, que haya mi libre albedrío, que exista o no, y si existe no necesariamente tiene que ser el Dios judeo-cristiano o alguno de los 300 millones de dioses hindúes, pero puede existir. Por eso es que anteriormente había dicho que al final, pues si siguen tirando el hilo, los ateos terminan en el agnosticismo, como da la impresión que pasó con Hitchens, porque digamos que la lógica de Hitchens acá, cuando se encuentra con el problema de lo que pasa después de la muerte, es que llega a la conclusión de que no se puede decir, digamos, es la forma como él salva, digamos, este debate, de decir: yo no puedo decir qué va a pasar después de la muerte, quiero sorprenderme, pero yo no lo puedo saber y no pretendo decir que lo sepa. Entonces la crítica ahí se concentra más en las religiones que, pues, sobre todo la religión judía o judío-cristiana, porque él pues se enfocaba más que todo en el cristianismo, decir qué es lo que va a pasar después de la muerte porque no lo sé. Pero es que eso genera un problema, y él mismo lo acepta. Puede existir, pues, que es una posición totalmente agnóstica, puede existir una vida después de la muerte sin un Dios. Y entonces la pregunta es: ¿por qué Hitchens toma, digamos, este enfoque mucho más cercano al agnosticismo y más alejado al ateísmo? Pues porque es que uno de los grandes puntos débiles, a pesar de toda su racionalidad y todos, digamos, los grandes argumentos que tiran los ateos, uno de sus grandes puntos débiles es precisamente concebir que no existe un mundo metafísico, o que no existe un Dios, digamos, que no hay un mundo más allá, digamos, de lo físico. Para tratar el tema después de la muerte es problemático por esta simple razón. Algo que comparten todas las religiones, prácticamente todas, es que hay una especie, digamos, de justicia que está más allá de la justicia física. Y eso, digamos, le permite a mucha gente darle sentido a la vida, porque de un modo contrario habría cosas que serían muy difíciles de explicar. Entonces, por ejemplo, alguien como Adolf Hitler no pagó por todo el mal que hizo en vida. Él pues se alcanza a suicidar cuando ve que está perdiendo la guerra, de tal manera que él pues no se tiene que enfrentar a ningún juicio, no se enfrentó a Nuremberg ni tuvo que responder por nada de lo que hizo. Lo mismo pasó, por ejemplo, con un delincuente muy conocido acá en Colombia que se llamó Pablo Escobar. Pues lo terminó matando de 6 balazos, y realmente por todo el daño que hizo pues nunca respondió. Entonces digamos que la posición atea se vuelve problemática en ese sentido, porque habría que aceptar que pues todo el mal que hizo esta gente al final no tuvo consecuencia. Lo pudieron hacer y de alguna manera murieron sin tener que pagar por todo lo que hicieron. Por eso es que de cierta manera todas las religiones tienen, digamos, con imágenes distintas y con lógicas distintas, pero de alguna manera ellas comparten la visión de un cielo y de un infierno, en donde básicamente si las personas se portaron bien, como que van a recibir su recompensa por todo lo bueno que hicieron, o su castigo por todo lo malo que hicieron en vida. Y de alguna manera eso permite que esas cargas que no se igualaron en vida, pues de alguna manera se igualen. Y vuelvo, insisto, ese tipo de hechos permiten que la vida de mucha, estamos hablando de gran parte de la población de la humanidad, pues pueda tener un sentido. Pero es que el problema para el ateo es que si se abre la puerta a un mundo metafísico, está abriendo la puerta a algo que usted no puede medir, algo de lo que usted no puede saber, y abrir esa puerta le tira para abajo prácticamente toda su argumentación. Esa fue, digamos, como que la contradicción con la que Hitchens, la habilidad, más que todo con la que Hitchens parece haberse encontrado en ese debate, de entender que tal vez sí puede haber algo más allá de la muerte, pero no estar en capacidad de decir cuál es lo que permite racionalmente a la persona más escéptica
abrazar el agnosticismo, a volverse agnóstica. Decir, no sé qué es lo que va a pasar. No sé si hay un mundo metafísico porque no lo puedo ver, porque precisamente la lógica del mundo metafísico es esa. Está más allá de lo físico. No podemos medir o de alguna manera conocer la composición de un fantasma. No podemos. Es algo que se escapa, digamos, de lo físico, de lo que podemos observar, de lo que podemos medir, de lo que podemos como que analizar con datos, información y los métodos que hemos como humanidad diseñado para entender. Digamos que en ese reino, pues la física, la ciencia aún no ha podido entrar, y ese reino, afortunadamente existe, porque aún hay muchos temas que se escapan de la explicación científica racional y que de alguna manera podemos ver en el mundo físico. Hay unos, insisto, que la ciencia no ha podido explicar, pero seguramente explicará en el futuro. Hay otros que parece ser que están muy lejos de hacerlo. Así que al final de cuentas, todo esto realmente para mí no tiene sentido, porque al final de cuentas, pues la mejor, digamos, posición para esto la tiene el liberalismo, y la viene promoviendo desde hace 200 años. Es decir, si usted quiere creer que existe un Dios, que tuvo un hijo, que murió en la cruz por la humanidad, está en todo su derecho a hahacerlo. Si usted quiere creer que no tiene suficiente evidencia, pues para creer que exista ningún tipo de Dios, está en todo su derecho a hacerlo. Si usted quiere creer que Dios mandó un ángel para hablar con el profeta en una montaña y revelarle todos los secretos del universo, hágalo. Siempre y cuando A no le haga daño a B y B no le haga daño a A, está todo perfecto. Y eso tal vez es la lógica que al final de cuentas todos deberíamos seguir, ¿no? Dos hipótesis que no están probadas tienen el mismo valor. Así que pues todo esto es simplemente para decirles: crean lo que quieran, piensen en lo que quieran, adoren al Dios que quieran y sean felices. Nos vemos.